El cielo sobre el Golfo de Venezuela ardió como nunca antes. En cuestión de minutos, un ataque aéreo estadounidense redujo a cenizas el principal depósito de petróleo de Mar Azul. Las llamas eran visibles desde el espacio y Caracas quedó paralizada por el miedo. Los radares colapsaron, los pilotos quedaron ciegos y la noche se convirtió en un infierno rojo. Pero detrás de cada explosión se oculta una historia que no nadie se atreve a contar. ¿Qué provocó este ataque y quién dio la orden final? Quédate hasta el final. No creerás lo que ocurrió después. La costa occidental de Venezuela dormía bajo un cielo inmóvil, iluminado apenas por el reflejo pálido de las luces del puerto de Mar Azul. Era la medianoche exacta cuando el radar del puesto costero en la isla del Faro registró una anomalía. Una sombra larga y silenciosa que se desplazaba sobre el golfo. Los operadores pensaron en una falla técnica, un eco sin importancia en medio de la bruma. Sin embargo, aquel punto débil y casi invisible sería en cuestión de minutos el presagio de una de las noches más devastadoras en la historia moderna del país. El coronel Gabriel Suárez, jefe del Comando Aéreo Estratégico venezolano, fue alertado mientras se encontraba en la base Libertador Sur. Su voz firme pero incrédula resonó por los canales internos. Verifiquen los sectores norte y noreste. No quiero errores. Si hay algo ahí, debe ser nuestro. Nadie imaginaba que los cielos sobre el Caribe ya estaban cruzados por aeronaves que no emitían señal alguna. A varios cientos de kilómetros al norte, un grupo de bombarderos B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos volaba en formación cerrada. La operación Silent Talón había comenzado. Bajo la coordinación de un centro de mando conjunto con apoyo satelital de la OTAN, los pilotos norteamericanos mantenían comunicación codificada mediante enlaces de baja frecuencia, imposibles de rastrear. En tierra, la rutina continuaba. Los obreros de la refinería estatal de Mar Azul terminaban su turno nocturno cargando tanques que contenían millones de litros de crudo pesado destinados a la exportación. En las calles de la cercana ciudad de Puerto Libertad, los bares cerraban lentamente, ajenos a la tensión que se acumulaba sobre ellos. En el horizonte, el mar parecía tranquilo, un espejo oscuro que escondía su propia condena. Un técnico de radar notó un patrón irregular. Los ecos no seguían trayectorias comunes ni reflejaban señales de aviones comerciales. La frecuencia cambiaba cada 3 segundos, como si algo intentara confundir deliberadamente el sistema. El coronel Suárez ordenó elevar el nivel de alerta, pero el tiempo ya se había agotado. Los satélites estadounidenses GeoSat-X habían confirmado el objetivo: la refinería principal de Mar Azul y los depósitos secundarios ubicados a 3 kilómetros al sur. Los misiles AGM-158 YASEM, cargados en los compartimientos internos de los B-2, fueron armados con precisión milimétrica. Desde Washington, el comando de la Fuerza Aérea observaba el avance a través de una transmisión encriptada. Ninguna declaración oficial sería emitida. El ataque debía parecer un accidente técnico, una explosión espontánea en un complejo obsoleto. En Caracas, los analistas de defensa trataban de entender los extraños pulsos detectados por los radares de largo alcance en la cordillera de Azuros. Un silencio digital interrumpido por fragmentos de estática dominaba las comunicaciones. Algunos creyeron que era una maniobra de prueba de los sistemas rusos que Venezuela había adquirido años atrás, pero los indicadores pronto desaparecieron. Una breve vibración sacudió el subsuelo de la refinería. Los pájaros marinos se levantaron en masa, perturbados por un sonido que ningún oído humano percibió. Era el eco ultrasónico de los bombarderos atravesando el límite del Golfo. En la torre de control, un joven operador murmuró: «Parece que algo viene, pero no lo oigo». Nadie respondió. El viento cambió de dirección y la brisa trajo un olor metálico, mezcla de combustible y sal. Por un instante todo se detuvo. Los tanques, las válvulas, los generadores. Cada máquina vibró en una frecuencia imperceptible. A esa hora, mientras Venezuela dormía, el reloj estratégico del conflicto ya contaba sus últimos segundos de calma. El coronel Suárez encendió un cigarrillo y observó el mapa en la pantalla, sin saber que en ese mismo momento, sobre su cabeza, los bombarderos estadounidenses ajustaban su curso final hacia Mar Azul. En lo alto del Atlántico, más allá de la vista de cualquier radar venezolano, 3 bombarderos B-2 Spirit cortaban el aire nocturno con precisión quirúrgica. Sus fuselajes negros absorbían la luz de las estrellas y el rugido de sus motores era apenas un murmullo entre las corrientes frías.
La operación Silent Talon, concebida en el Pentágono semanas antes, se basaba en una sorpresa total. Ninguna advertencia, ningún ultimátum. Solo la ejecución perfecta de un ataque diseñado para destruir el corazón energético de Venezuela. Sin dejar huellas directas, los comandantes norteamericanos sabían que el impacto no solo sería físico, sino psicológico. Un golpe a la percepción de seguridad de un régimen que había desafiado abiertamente las sanciones. En el interior de la cabina del líder de escuadrón, el mayor Isen Caldwell revisaba los parámetros finales del sistema de lanzamiento. La pantalla indicaba los códigos del objetivo primario. Refinería Mar Azul, coordenadas 11.64 Erdegnen 69.97. A su lado, el copiloto mantenía un silencio reverente, mientras las luces verdes del tablero parpadeaban con la cadencia de un pulso humano. Desde la base aérea de Andrews, en Maryland, el general de la misión observaba en tiempo real la telemetría enviada por los satélites Geosat X. Cada dato era procesado por el sistema de inteligencia Spectre 9, encargado de ejecutar la ceguera electrónica sobre la red venezolana. El comando dio la orden activar Spectre 9. Bloquear todas las frecuencias. En cuestión de segundos, una onda electromagnética de alta intensidad cubrió el Golfo. Los radares venezolanos desde la isla del Faro hasta la base Libertador Sur comenzaron a emitir señales erráticas. Los monitores se llenaron de ruido blanco. Los controladores perdieron contacto con sus propios cazas en Mar Azul. Las alarmas se encendieron sin explicación aparente. Nadie sabía si era una falla del sistema o un ataque real. La confusión cuidadosamente planeada había comenzado a rendir frutos. En el aire, el mayor Caldwell mantuvo el curso a una altitud de 9.000 metros. La navegación se realizaba de forma autónoma mediante IA de precisión vinculada a un enlace cuántico protegido por la OTAN. Desde el Centro de Operaciones en Rota, España, los técnicos europeos supervisaban la sincronización del ataque. Ningún radar civil detectó movimiento alguno. Los V-2 eran literalmente invisibles, su forma diseñada para desviar las ondas electromagnéticas en ángulos imposibles. Mientras tanto, en tierra, el coronel Gabriel Suárez recibió un informe de señor. Perdimos la señal de la red surcoastal. No hay comunicación con Mar Azul. Suárez frunció el ceño. Ordenó reiniciar los sistemas de respaldo y contactar al batallón de defensa antiaérea, pero era inútil. Las líneas de comunicación estaban completamente saturadas. Lo que el coronel no sabía era que los sensores ópticos de los V-2 ya habían capturado las imágenes térmicas del complejo. Cada tanque de almacenamiento brillaba como una antorcha en la pantalla de infrarrojos. El mayor Caldwell giró levemente el timón y desbloqueó las bahías internas. 4 misiles AGM-158 JASM se deslizaron al vacío con elegancia mortal. Durante unos segundos, los proyectiles descendieron sin emitir señal alguna. Luego activaron sus motores de crucero, trazando un arco perfecto hacia el litoral venezolano. A partir de ese momento, el ataque era irreversible. En la sala de mando en Washington, el general susurró impacto. En 8 minutos, los misiles volaron, rasando la superficie del mar, evitando detección. Un grupo de pescadores en Bahía Escondida vio luces moverse sobre las olas, creyendo que eran meteoros cayendo al horizonte. Nadie comprendió la magnitud de lo que estaba por suceder. En Caracas, algunos sensores meteorológicos registraron pequeñas variaciones en el campo electromagnético, un patrón que los científicos militares tardarían días en descifrar. Spectre 9 amplió su radio de interferencia. Los cazas venezolanos Sukhoi Su-30, estacionados en la base Libertador Sur, intentaron despegar, pero los sistemas de navegación estaban inutilizados. En cuestión de segundos, la defensa aérea del país quedó paralizada. Los bombarderos estadounidenses mantenían el rumbo, envueltos en un silencio absoluto. El coronel Suárez, observando el mapa de operaciones vacío, sintió por primera vez una sensación de vacío en el estómago. Sabía que algo se acercaba, pero no podía verlo ni detenerlo. Sobre el Golfo, las luces del V-2 líder se apagaron por completo. Caldwell exhaló despacio y murmuró: «Esto es por el protocolo, no por venganza». Nadie contestó. El reloj marcaba la cuando el primer misil cruzó el espacio aéreo venezolano. En ese instante, el silencio de la operación se convirtió en preludio del fuego más visible que el país recordaría jamás. En el preciso instante en que los misiles cruzaron la línea costera,
El sistema Spectre 9 ejecutó su secuencia final. Todo el espectro de frecuencias entre 2 y 18 GHz fue saturado con pulsos alternos diseñados para confundir rádares de artillería y sensores de defensa. En la torre de control de la base Libertador Sur, las pantallas parpadearon con un destello blanco y después quedaron negras. «Perdimos todo, señor», informó un técnico. El coronel Gabriel Suárez apretó los puños sobre la mesa y trató de mantener la calma. En menos de 30 segundos, la red de vigilancia costera venezolana había quedado ciega. El enemigo, invisible hasta entonces, se movía libremente sobre el Golfo. El primer misil AGM-158 JAS-SM descendió a una altitud de 150 metros. Su cabeza penetradora de precisión estaba programada para impactar en el tanque central de la refinería Mar Azul, donde se almacenaban más de 500.000 barriles de crudo pesado. La trayectoria fue impecable en los monitores satelitales de la OTAN. Un pequeño punto luminoso se encendió y luego desapareció en una nube creciente de calor. 4 segundos después, una explosión inicial rompió el silencio. La onda expansiva alcanzó el puerto, haciendo vibrar las grúas y rompiendo los vidrios de las viviendas cercanas. El segundo misil impactó sobre la planta de gas licuado, provocando una reacción en cadena. Las válvulas de presión, incapaces de resistir el aumento repentino de temperatura, se abrieron en cascada y el fuego se extendió a los oleoductos que conectaban con los depósitos secundarios. En cuestión de minutos, un muro de llamas de casi 60 metros se levantó sobre el mar, visible a más de 100 kilómetros de distancia. Los pescadores de Bahía Escondida abandonaron sus barcos al ver cómo el horizonte se tornaba rojo. En el búnker de mando de la refinería, los ingenieros intentaban cortar el flujo de combustible hacia los tanques en llamas, pero las bombas automáticas habían sido destruidas, las radios no respondían y la energía eléctrica se había interrumpido. «Desconecten las líneas del sur», gritó un supervisor, pero su voz se perdió en el rugido del fuego. Un obrero cubierto de hollín arrastró a su compañero herido hasta la salida de emergencia. Detrás de ellos, una lluvia de chispas caía como una tormenta artificial a 9.000 metros de altura. El mayor Isen Caldwell observaba el espectáculo desde la cámara térmica de su bombardero. Las lecturas indicaban temperaturas superiores a 1200 grados, reportó con voz monótona. Objetivo primario neutralizado. Fase 2 confirmada. La frialdad de su tono contrastaba con la magnitud del desastre en tierra. El tercer misil giró hacia el depósito sur, un complejo de tanques alineados junto a la carretera costera. Cuando impactó, el suelo tembló hasta el centro de la ciudad de Puerto Libertad. El coronel Suárez, incomunicado, comprendió que la guerra electrónica había superado todo lo previsto. Intentó enviar un mensaje codificado al Comando General en Caracas utilizando una línea de microondas protegida, pero la señal rebotó y desapareció. En ese momento, las luces del búnker se apagaron y solo quedó el reflejo naranja que entraba por la ventana. «No es un ejercicio», murmuró. «No se están golpeando de verdad». Los sensores sísmicos del Instituto Nacional registraron 3 picos consecutivos equivalentes a pequeños terremotos en Caracas. Los ciudadanos vieron por televisión una franja roja en el horizonte y creyeron que era un amanecer prematuro. Las redes sociales explotaron con mensajes explosión en Falcón, ataque extranjero, accidente industrial. Ninguna versión oficial aparecía. El último JAS-SM impactó directamente en el muelle de carga, donde un petrolero con bandera mixta iraní-venezolana acababa de atracar. El buque se partió en 2. El combustible derramado alimentó un incendio que parecía devorar el mar mismo. Desde el espacio, los satélites Geosat-X enviaron imágenes en tiempo real, un círculo de fuego extendiéndose lentamente sobre la costa. Los analistas en Washington objetivo. Efectos visibles desde órbita. La operación Silent Talon había alcanzado su clímax. En apenas 9 minutos, el principal pulmón energético de Venezuela quedó reducido a un paisaje de ruinas ardientes. El mundo todavía no lo sabía, pero esa noche el equilibrio geopolítico del Caribe había cambiado para siempre. El reloj marcaba las cuando el infierno alcanzó su punto máximo. La refinería de Mar Azul, orgullo industrial de Venezuela, se transformó en un cráter de fuego que devoraba el horizonte. Los tanques, uno tras otro, explotaban como si una fuerza invisible los hiciera estallar desde dentro.
Los sensores térmicos del satélite GeoSat-X registraron un incremento de temperatura de más de 1.500 grados centígrados. La luz era tan intensa que durante algunos minutos los instrumentos ópticos de la estación orbital tuvieron que recalibrarse. Desde la atmósfera, el Golfo de Venezuela parecía una herida abierta, un ojo de fuego girando lentamente bajo un manto de humo negro. En tierra, el caos era absolutamente. Las llamas se elevaban más de 80 metros, derritiendo estructuras metálicas y haciendo colapsar las tuberías principales. Los trabajadores corrían entre los escombros intentando rescatar compañeros atrapados, mientras los equipos de emergencia chocaban con la realidad de un desastre incontrolable. Los camiones cisterna de los bomberos fueron alcanzados por fragmentos en llamas. Varios quedaron inutilizados antes de llegar al núcleo del incendio. El aire se volvió irrespirable. La mezcla de gas, petróleo y polvo químico formaba una nube tóxica que se extendía sobre las comunidades de Puerto Libertad y Bahía Escondida, donde miles de personas comenzaron a evacuar a pie. El coronel Gabriel Suárez, observando el resplandor desde la base Libertador Sur, sintió un nudo en la garganta. Esto no es un ataque táctico, es una advertencia, pensó. Sin radar, sin comunicaciones estables y con sus casas Su-30 inutilizados por el bloqueo electromagnético, Venezuela se encontraba indefensa. Ordenó desplegar drones de reconocimiento de corto alcance, pero el interferente Spectre 9 seguía activo, cegando toda transmisión. Mientras tanto, los sensores estadounidenses confirmaban la destrucción total de la infraestructura energética. En la sala de operaciones del Pentágono, un oficial leyó en voz alta los informes. Impacto confirmado en 7 de 8 puntos. Fuego visible desde órbita geoestacionaria. Colapso completo del complejo. El general a cargo asintió sin emoción. Para Washington, la misión había sido un éxito impecable. Sin embargo, el impacto político apenas comenzaba. En cuestión de minutos, los noticieros internacionales interrumpieron sus programas con imágenes borrosas del incendio. Algunos reportes hablaban de un sabotaje interno, otros de una posible explosión causada por errores de mantenimiento. Ningún gobierno occidental admitió responsabilidad. En Caracas, el presidente convocó una reunión de emergencia en el Palacio de Miraflores. La transmisión nacional fue breve y tensa. Nuestros enemigos han atacado la soberanía energética de la patria. No quedará impune. Detrás del discurso se escondía la certeza de que nada podía hacerse contra un enemigo que ni siquiera había sido detectado. Mientras tanto, los habitantes de Mar Azul trataban de huir en medio del pánico. El cielo se tornó rojo sangre y el sonido de las explosiones se confundía con el rugby del viento. Un pescador llamado Raúl Cabrera relató más tarde que el mar ardía como si el sol hubiera caído al agua. Las olas llevaban restos de combustible y escombros encendidos que chocaban contra la costa, iluminando los cuerpos de quienes intentaban escapar. La tragedia era total. En la órbita baja, los satélites de observación europeos capturaron la secuencia completa. Los científicos del Centro Espacial de Toulouse afirmaron que el brillo del incendio era visible incluso a simple vista. Desde la Estación Espacial Internacional, la noticia se filtró rápidamente. Las llamas de Venezuela vistas desde el espacio se convirtió en titular global para el público internacional. Era un espectáculo lejano para los venezolanos. Una noche interminable a los últimos misiles estadounidenses abandonaron el área dirigiéndose hacia el Atlántico. Los bombarderos B-2 ascendieron lentamente hasta desaparecer en la oscuridad, dejando atrás una nube de humo que se extendía por kilómetros en los canales de comunicación interna. El mayor Isen Calvel informó: regresamos a base. Misión completada, sin interferencias. Ninguno de los pilotos habló durante el trayecto de regreso. El silencio en la cabina era pesado, casi ritual. Habían ejecutado su tarea con precisión quirúrgica, pero sabían que bajo ellos quedaban miles de vidas transformadas para siempre. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de gris, el fuego aún ardía con la fuerza de un volcán. Desde la distancia, el coronel Suárez vio cómo la columna de humo ascendía y se perdía entre las nubes. Apretó el puño impotente. La refinería que durante años sostuvo el motor económico del país se había convertido en un símbolo de vulnerabilidad total. En ese momento comprendió que la guerra del siglo XXI no se ganaba con tanques ni aviones visibles, sino con el dominio del silencio, de la sombra y de la precisión digital. Las primeras horas después del ataque fueron una mezcla de desconcierto y furia.
En la base Libertador Sur, el aire olía a queroseno, a metal fundido y a derrota. Los sistemas de comunicación apenas lograban restablecerse después del apagón provocado por el Spectre 9, y los operadores trataban desesperadamente de identificar el origen de la agresión. El coronel Gabriel Suárez, con el rostro cubierto de sudor y hollín, reunió a su equipo de mando frente a un mapa táctico que parpadeaba intermitentemente. No tenemos radar, no tenemos ojos, dijo en voz baja, pero aún tenemos patria. En esa frase, mitad convicción, mitad autodefensa emocional, se resumía el estado del país entero. Mientras tanto, los informes llegaban desde todos los frentes. En Puerto Libertad, la policía y la Guardia Nacional evacuaban a miles de familias hacia la cordillera de Azuros, donde se habían improvisado refugios. Las llamas seguían visibles incluso desde allí. Un resplandor constante que recordaba a la población lo vulnerable que se había vuelto la nación. Los hospitales se saturaron. Las carreteras, bloqueadas por vehículos abandonados, parecían ríos de acero inmóvil. Nos quedamos sin combustible, sin luz, sin comunicación, repetían los reporteros locales antes de que la señal cayera nuevamente. En Caracas, el alto mando militar debatía cómo responder. Algunos proponían una contraofensiva inmediata utilizando los misiles antibuque KH-31 instalados en la costa oriental. Otros pedían prudencia, conscientes de que ningún sistema de guiado funcionaría bajo la interferencia estadounidense. El presidente exigió una explicación pública, pero los asesores de seguridad lo disuadieron. Admitir la magnitud del daño equivalía a reconocer la total impotencia de las Fuerzas Armadas. Así nació la primera narrativa explosión industrial producto de sabotaje interno. Sin embargo, dentro de los cuarteles nadie creía a esa versión. A las mañana, el coronel Suárez recibió finalmente un fragmento de comunicación cifrada proveniente del Comando Central. El mensaje incompleto decía: mantener calma. Identificar vector enemigo. No iniciar fuego. Sin confirmación. Suárez golpeó la mesa. Confirmation. Nos borraron del mapa y quieren confirmación, gritó. Aún así, reunió a sus oficiales de vuelo. Ordenó preparar 3 cazas Su-30 MK que habían sobrevivido al apagón electrónico, con el objetivo de patrullar la zona norte y buscar restos de los misiles. Las tripulaciones obedecieron, aunque sabían que la misión era casi suicida. Los aviones despegaron desde una pista medio iluminada por generadores de emergencia. En el aire, la interferencia persistía. Los pilotos se guiaban por coordenadas viajeros. Desde el Golfo llegaba un resplandor rojo, una línea ondulante que marcaba el epicentro de la catástrofe. Uno de los pilotos, el teniente Carlos Meneses, describió por no hay señales del enemigo, solo fuego. Fuego en todas partes. Minutos después, el combustible de los tanques ardientes produjo una explosión secundaria tan grande que el avión se vio sacudido por la onda de choque. El radar de a bordo quedó inservible. Meneses regresó temblando. En ese momento, la OTAN confirmaba que sus satélites seguían transmitiendo imágenes del desastre a los centros de datos de Rota y Ramstein. Para los analistas occidentales, el objetivo de la operación se había cumplido con éxito: neutralizar la capacidad de exportación petrolera venezolana durante al menos 6 meses. En contraste, para el pueblo venezolano la tragedia se traducía en filas interminables frente a gasolineras vacías y un miedo creciente al colapso total. En la base, el coronel Suárez caminaba entre hangares destruidos. Miró hacia el cielo todavía teñido de rojo y comprendió que no había defensa posible ante un enemigo invisible. Nos atacaron sin que escucháramos ni un motor, murmuró su ayudante. Un joven teniente preguntó: ¿qué haremos ahora, mi coronel? Suárez tardó en responder: aprender y esperar. Todo imperio cree que el fuego limpia, pero el fuego también deja cicatrices. En los días siguientes la estructura militar venezolana se fragmentó. Algunos oficiales exigieron alianzas urgentes con Irán y Rusia, otros clamaron por una respuesta diplomática. Las redes sociales, saturadas de imágenes del incendio vistas desde el espacio, bautizaron la tragedia como la Noche Roja de Mar Azul. En esa frase poética se condensaba la derrota, el dolor y la promesa de venganza. Cuando finalmente el Spectre 9 cesó su interferencia, los radares volvieron a la vida, pero ya no había nada que vigilar. El Golfo se había convertido en un espejo oscuro donde flotaban restos de metal y petróleo.
El coronel Suárez observó ese reflejo desde su torre y por primera vez en su carrera no sintió ira, sino un cansancio profundo. Entendió que la guerra moderna no empieza con una declaración, sino con un silencio. Un silencio que aquella madrugada había costado un país entero. La oscuridad cayó sobre Mar Azul como una cortina de ceniza. Los sistemas de defensa venezolanos, aún tambaleantes, recibieron una orden desesperada desde Caracas: responder aunque los radares estuvieran ciegos. En la base Libertador Sur, el coronel Gabriel Suárez observaba los monitores que parpadeaban intermitentes. La radio zumbaba con interferencias mientras las baterías antiaéreas intentaban coordinar un fuego cruzado contra enemigos invisibles. En los hangares mecánicos agotados encendían motores de Su-30 que aún olían a combustible derramado. Los pilotos subían a las cabinas con el rostro cubierto de hollín, sabiendo que se lanzaban a una cacería en la oscuridad total. Afuera, las sirenas seguían sonando como un eco de resistencia. A lo lejos, sobre el Golfo, el cielo comenzaba a temblar. Drones de reconocimiento estadounidenses cruzaban la zona costera enviando imágenes térmicas a los centros de comando en Florida. Cada transmisión mostraba los restos incandescentes del complejo petrolero, pero también detectaba una reacción inesperada, señales de radar que intentaban reactivarse entre la niebla electromagnética. Suárez, decidido a no rendirse, ordenó el lanzamiento de un enjambre de drones nacionales equipados con sensores ópticos improvisados. La maniobra era arriesgada, sin satélite ni cobertura de datos, dependían de comunicación visual y cálculos manuales. A pesar de las limitaciones, el objetivo era claro: localizar a los bombarderos que aún patrullaban la zona. En cuestión de minutos, los cielos se llenaron de puntos luminosos moviéndose entre nubes. Los Su-30 emergieron del humo como espectros guiados por el reflejo del fuego que seguía ardiendo en el Golfo. Los pilotos se comunicaban por radio analógica, sus voces temblorosas entre estática y explosiones lejanas. Algunos lograron detectar sombras en movimiento, las estelas invisibles de las aeronaves furtivas. Los cazas venezolanos dispararon misiles de guía térmica que atravesaron la noche dejando un rastro blanco sobre el mar oscuro. Ninguno impactó. Las aeronaves enemigas desaparecieron del radar, tan rápido como habían aparecido. Suárez golpeó la mesa de mando con rabia contenida. Sabía que la respuesta había llegado tarde, pero en su mente una idea ardía. El ataque no solo había destruido un depósito, sino que había abierto una nueva etapa en la guerra tecnológica. Esa noche el Golfo de Venezuela no durmió y en las sombras, el verdadero contraataque apenas comenzaba. Con el amanecer, un silencio extraño cubrió el Golfo de Venezuela. Las columnas de humo se mezclaban con la neblina marina y el olor a petróleo quemado se extendía por kilómetros. Desde el aire, los drones de reconocimiento mostraban un paisaje irreconocible. El complejo de Mar Azul ya no existía, reducido a cráteres humeantes y estructuras retorcidas. En tierra, los equipos de rescate avanzaban entre los restos buscando señales de vida entre el metal fundido y las llamas persistentes. Los gritos, el viento y el chisporroteo del fuego eran los únicos sonidos que quedaban en un lugar donde horas antes miles trabajaban. El coronel Gabriel Suárez caminaba lentamente entre los escombros. Su uniforme cubierto de ceniza observaba cómo los soldados colocaban banderas sobre los cuerpos recuperados mientras las cámaras de los medios internacionales capturaban cada gesto. Sabía que el mundo entero estaba mirando no solo la destrucción, sino el mensaje detrás de ella. Una demostración brutal de poder y precisión. En la distancia, los barcos de la Marina venezolana custodiaban la costa, mientras helicópteros sobrevolaban las ruinas lanzando bengalas de rescate. El sol se alzaba débilmente sobre un horizonte teñido de rojo, iluminando un país que acababa de perder uno de sus pilares económicos. En Washington, los analistas militares celebraban el éxito operativo, pero en los pasillos del Pentágono surgían dudas. Las imágenes satelitales mostraban algo que nadie: actividad en zonas que debían estar destruidas. Torres improvisadas, generadores portátiles y señales de transmisión emergían desde la ceniza. Venezuela no se había rendido, su red de defensa se estaba rearmando. Desde los escombros, Suárez, exhausto pero firme, declaró: por la noche nos golpeó, pero el amanecer nos pertenece. Horas después, las llamas comenzaron a apagarse. Los equipos de emergencia levantaban tiendas, los ingenieros restauraban comunicaciones y los civiles formaban largas filas para donar sangre. En medio del caos,
Una sensación de unidad emergía entre el humo y el dolor. El Golfo ardió. Sí, pero también despertó. Y mientras los satélites aún captaban los reflejos de lo que fue la explosión más visible desde el espacio, el mundo entero comprendía que esta guerra tecnológica no había terminado. Había empezado una nueva era y su próximo capítulo ya se estaba escribiendo.